Hoy en el capítulo 2 de fotografías de aves vamos a ver qué botones tenemos que configurar para poder hacer la fotografía de aves sin ningún tipo de problema. Yo tengo configurado dos diales personalizados, tengo dos tipos de enfoque y tengo muchos más botones customizados para poder realizar esta fotografía y que quede perfecta. Así que en este vídeo te voy a contar todos los secretos de cómo yo tengo configurado todos los botones de mi cámara. Soy Jorge Vilche y esto es Fanáticos por la Fotografía. Mira, yo la cámara la utilizo siempre en manual y ponía siempre los parámetros que os conté en el vídeo anterior. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ibas andando y te encontrabas en muchas situaciones, que, por ejemplo, como en este cormorán, que está metido en una sombra, está en un sitio oscuro y yo le hacía la foto. O, por ejemplo, como esta garza, que te agachas, le haces el reflejo, pero son circunstancias donde el ave está quieta, realmente no te hace falta una velocidad tan grande y lo que te pasa es que llegas a casa y tienes unos archivos con unos ISO grandísimos. También me pasaba que iba andando y a lo mejor se me cruzaba una ardilla y ahora le voy a disparar. Y el enfoque no era tan reactivo como debería de ser para encontrar ese animal, ya que yo le tenía puesto dedicado a aves. Y esto me ha hecho perder muchísimas fotografías. Después de mucho tiempo estuve pensando cómo programar los botones de mi cámara para poder solucionar todo este tipo de circunstancias. También me daba de vez en cuando problemas el enfoque. Así que te voy a explicar todos los botones que yo tengo dedicados para solucionar todos estos problemas, desde el primero hasta el último botón, para que siempre que me aparezca una fotografía no tenga ningún problema al poderla hacer. Lo primero que hice para corregir estas circunstancias es tener en mi cámara dos diales programados con diferentes exposiciones. Os lo explico. Tenemos en la cámara normalmente C1, C2, en algunos lados se llama U1, U2, y por ejemplo que yo tengo la Nikon Z8, pues banco de imagen A y banco de imagen B, pero es exactamente igual. En cualquier cámara te los vas a encontrar hoy en día porque todas se pueden programar. Lo que hice fue, por llamarle de un modo genérico, lo que hice en el setting C1 fue poner estos parámetros. Puse una velocidad de 1 partido 800, una velocidad más baja que 3200, pero es una velocidad que en un movimiento rápido que voy a hacer para hacer la fotografía me va a salir congelado. Si el animal, aunque esté parado, se va a estar moviendo porque los animales nunca se están quietos, pues no me va a salir trepidado. Entonces es una velocidad muy cómoda para después no tener un ISO muy alto. El diafragma, aquí tengo el diafragma lo más bajo posible porque aquí quiero encontrar el mayor desenfoque. Es más, con que tenga los ojos enfocados y el ave esté desenfocada, me va a quedar muchísimo más bonito. Lo quiero hacer tipo retrato. Referente al ISO, pues bueno, pues tengo puesto un ISO automático. Ahora vamos a ver qué enfoque tengo yo en este día. Pues el enfoque que yo tengo en este día no es de aves, aunque vaya a hacer fotografías de aves. Porque como he dicho, se me puede cruzar una ardilla, se me puede cruzar otro animal y yo quiero que mi enfoque sea todo lo reactivo posible para hacer esta fotografía. Entonces, el tipo de enfoque que yo tengo puesto aquí es genérico, es un enfoque dedicado a animales solamente. Así, cuando se encuentre cualquier animal, pues me lo va a reconocer y me lo va a enfocar muchísimo más rápido. No tengo una ráfaga alta, porque son fotografías que el animal está quieto y que yo voy a poder perder unos segundos en hacer esa toma. Entonces voy a intentar coger siempre la mejor toma para no llenar las tarjetas, si no al final te vas a tu casa y tienes de una sesión de fotos 2000 o 3000 fotografías que las tienes que después cribar, retocar, editar y se te complica muchísimo, se te meten muchísimas horas de trabajo en lo que es la edición de fotografía. Entonces, por lo tanto, tengo puesto 1 partido 800, 5,6, ISO automático, un enfoque de animales y una ráfaga corta. Este es el primer parámetro que yo tengo para hacer fotografía general cuando me encuentro un ave parado. ¿Qué pasa si yo ahora llego, le hago la foto, por ejemplo, a este cormorán y se me asusta y se me sale volando? Pues claro, que ahora de pasar de 800 a 3200, de poner el enfoque de animales al de aves, de poner unas ráfagas altas, pues no te da tiempo, pierdes la fotografía. Entonces para eso lo que hice fue poner el parámetro 2. Cambio del 1 al 2, que tardo una milésima de segundo, y ya tengo unos parámetros totalmente diferentes para poder afrontar esta situación y esta fotografía, que es la que os he dicho. No voy a entrar en mucho detalle en esta porque esta configuración es la que yo tengo en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, vedlo, porque esto es una serie de vídeos que vamos a ir haciendo para que aprendáis todos los secretos de las fotografías de aves. Pero bueno, en principio lo que voy a tener puesto es 1 partido 3200,
Aquí el diafragma sí lo vamos a cambiar respecto al vídeo anterior y os voy a explicar por qué. Porque yo el vídeo anterior lo hice de forma genérica para que tuvierais primero un conocimiento, pero aquí vamos a profundizar un poco más. En vez de tener un diafragma de 5,6, lo vamos a tener en un diafragma de 7 u 8, siempre y cuando haya luz. ¿Por qué hago esta variación? Muy sencillo, porque ahora os estoy explicando que tengo dos diales, no es solamente uno. El otro era un dial genérico, y entonces no te puedes arriesgar a que los ISOs te salgan tan altos. Pero esta vez, cuando estés en tierra, que se supone que hay más oscuridad, voy a tener un diafragma de 5,6. Y cuando estamos en plena luz, que es en el cielo, pues voy a tener un diafragma más grande. ¿Por qué tengo un diafragma más grande? Porque también se da la circunstancia que muchas veces no te encuentras un ave, te encuentras dos. Y entonces cuando disparas a la primera a los ojos, la segunda te sale fuera de foco. Y yo no quiero que me salga fuera de foco. Entonces lo que hago es tener un diafragma más cerrado, que lo que me va a hacer un poquito más de profundidad de campo y me va a conseguir que esas dos aves me salgan nítidas. Respecto al ISO, pues lo vamos a seguir como siempre, con un ISO automático. Ahora el enfoque va a cambiar bastante y os voy a explicar. Tengo puesto, ya lo quito de genérico, y tengo puesto el enfoque a aves, específico de aves, porque la acción recurre normalmente el 90% va a ser que el ave me va a salir volando. Va a empezar a volar y quiero pillar esa acción. Pero dentro de mi enfoque de aves hay muchísimas cámaras, por ejemplo la que yo tengo, la Z8, que tenemos un submenú. Ese submenú me va a dar dos factores. El primer factor es cuánto quiere que se quede mi enfoque fijo a mi ave. Es decir, que cuando, por ejemplo, se cruce un árbol, si quiere que se vaya el enfoque al árbol o quiere que el árbol no lo enfoque, que espere un poquito y que vuelva otra vez a mi ave. O que si se me cruzan dos aves, que quiere que haga, que se quede en el ave antigua que yo tenía o en la nueva que se acaba de cruzar. Para eso es el primer parámetro. Yo normalmente lo tengo, mientras el número sea más alto, más fijo se te va a quedar. Y eso es lo que a mí realmente me importa un poquito más. En vez de tenerlo estándar como aquí, que pone 3, que es el estándar, pues yo lo tengo un pasito más, lo tengo en número 4 para que se me fije un poco más. Tampoco quiero que se me quede ahí por si hay otra ave que me interesa más, me giro y la enfoco, que no se me retenga a la hora de hacer eso. Entonces, por lo tanto, lo tengo en 4 y me funciona bastante bien. Respecto al otro parámetro es porque, claro, es fotografía de acción y es un juego continuo que está dedicado a una fotografía de acción, pero no sabe qué acción es. Si, por ejemplo, fotografía de acción de deporte, que es un corredor de fondo, pues bueno, el corredor lo va a hacer lineal. O si, por ejemplo, nosotros que vamos a hacer fotografía de ave, el ave está volando pero se está moviendo de un lado para otro. Entonces necesitamos decirle a nuestra cámara cuán reactivo queremos que sea nuestro enfoque. Para ave, lo que vamos a hacer nosotros es ponerlo en errático, porque nosotros vamos a entender de que el ave se va a estar moviendo y nosotros queremos que nuestro enfoque vaya de un lado a otro, pero que el ave no lo perdamos, sobre todo cuando están posados y van a salir a volar, porque no sabes para dónde va a ir, va a tener que girar la cámara y no queremos perder esa fotografía. Por lo tanto, nosotros lo vamos a poner en errático. Así que ya tenemos configurado las dos maneras de poner. Cuando yo voy al campo y me lo encuentro parado, pues tengo C1. ¿Que sale volando? Pues tardo una milésima, pongo C2 y lo termino. Si has llegado hasta aquí es que te está gustando el vídeo, así que porfa, dale ahí a me gusta y suscríbete, que necesito crecer el canal y sabes que sin tu ayuda me es totalmente imposible. Esto es respecto a lo que es la exposición de mi cámara. Ya me he comentado antes que tengo problemas con el enfoque, entonces tengo dos botones dedicados a dos enfoques totalmente diferentes. El primer enfoque, el que siempre habéis visto por todas las redes sociales, que es disociar el enfoque, es decir, que tengo un botón para apretar y disparar y tengo otro para enfocar. Esto es muy útil. No voy a entrar en mucho detalle porque hay muchísimos vídeos, pero esto es muy útil para cuando tú, sobre todo, está tu ave volando, tú tienes el botón trasero apretado y no va a dejar nunca de enfocar el ave. Voy a disparar una foto, voy a soltar el dedo y el ave siempre se va a quedar enfocada, que si solamente lo tuviera en el botón de disparar, pues enfocaría, dispararía, soltaría, tendría que volver a enfocar, y para evitar esos problemas de enfoco, no enfoco, enfoco, no enfoco, lo tengo siempre puesto en el trasero. Pero hay circunstancias que este enfoque se equivoca, y es cuando, por ejemplo, tienes muchísimas ramas y tienes el ave metida detrás, que quiere enfocar el ojo y no tienes manera porque las ramas se están moviendo y el autofoco va, viene, va, viene, va, viene. Al final le haces la foto, porque estas cámaras hoy en día cualquiera funciona estupendamente, pero sí es cierto que te va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, no es de ave, pero me pasó el otro día, estaba
en un high haciendo fotografías de un lince ibérico. Estuve 10 horas esperando a que viniera, 10 horitas, que no es poco, sentado allí esperando a que viniera. Y cuando vino, fueron 8 minutos o 10 minutos, no fue más la sesión, pero el lince estaba cazando y cazó un conejo y se agachó para comérselo. Y entonces había unas ramas delante y mi autofocus no me dejaba hacer esta fotografía. Imaginaros 10 horas esperando a que 10 horas esperando a que venga un lince, y ahora cuando le vas a hacer la fotografía, la cámara te enfoca mal y pierdes la foto. Pues eso no te lo puedes permitir. Pues para eso tengo yo otro botón dedicado solamente a eso. ¿Qué es lo que tengo hecho? Pues es muy sencillo. Lo que tengo hecho es coger el menú rápido, me voy a un botón configurable y le digo que cuando yo apriete ese botón es que me desactive mi área completa y me lo ponga en un punto central. ¿Esto qué va a hacer? Porque va a ser un punto pequeño, central, entonces yo voy a poder apuntar a mi ave poniéndola en el centro de la cámara, voy a hacer la fotografía y va a salir perfecta. Esto fue lo que tuve que hacer con el lince, hacerle la foto justamente apuntándole a la cabecita y quitando las ramas y conseguir la fotografía. ¿Lo hubiera conseguido si no hubiera tenido este dial? Sí, pero me hubiera tardado. Y a lo mejor pues las escenas bonitas o las que yo considero de que le tenía que haber hecho, pues no me hubieran salido. Así que por lo tanto, para mí esto es uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que tener en nuestra cámara. Me ha salvado de perder muchísimas fotografías, sobre todo cuando son pájaros pequeños, aves pequeñas, les gusta esconderse mucho entre los árboles y entonces le tienes que hacer esta fotografía. Si estamos hablando que estás en un high, tienes una percha en un posadero, evidentemente este enfoque no te sirve para nada. Pero en estas circunstancias, que se os va a dar muy común, os recomiendo que siempre lo tengáis. Otro de los botones que yo tengo configurado es el del ISO. Os voy a explicar, porque a mí realmente yo llevo estos parámetros para poder hacer una fotografía rápida. Pero luego a mí me gusta hacer mi propia fotografía y quitar el ISO automático, poner un ISO manual y trabajarlo todo en manual. Porque si no tengo que estar compensando, compensando positivo, descompensando negativo, y no tengo el control total, que es lo que me gusta a mí tener de mi cámara. Si yo lo tengo puesto como viene de serie, que es justamente arriba del disparador, tengo que apretar el botón con el dedo, el de la misma mano, con el dedo índice, y con el dedo anular mover las roscas para quitar del ISO normal al ISO automático. Es súper incómodo. Así que lo que tengo hecho es cambiarlo a un botón trasero, y entonces con el dedo gordo aprieto ya para cambiar el ISO de automático manual, y ya con el índice lo puedo cambiar. Y me resulta muchísimo más fácil y así agilizo totalmente mi trabajo. Otro botón que tengo configurado es para poder cambiar de una cámara full frame a una PSC, es decir, de poder hacer un recorte en el sensor. ¿Esto para qué sirve? Pues esto simplemente sirve para poder tener un poquito más de zoom. Es decir, yo estoy utilizando un 600, pero muchas veces me haría falta un 800 y no lo tengo. ¿Cómo lo consigo? Pues aprieto este botón, que yo normalmente lo tengo en función 1, aprieto este botón y cambio de una cámara full frame a una PSC. También tengo que pagar un precio, que es que tengo una cámara de 42 o 44, no sé exactamente los megapíxeles que tiene, la verdad, pero me la convierto en una aproximadamente de 20 megapíxeles. Con 20 megapíxeles, la verdad que voy sobrado. No me hace falta tanto. Tengo fotografías estupendas a 10 megapíxeles y las tengo en redes sociales y no hay ningún problema. Para lo que yo trabajo no tengo ningún problema. Pero esto sí me ayuda mucho a hacer el encuadre, a hacer la composición y que la fotografía me salga mucho mejor. Lo puedes hacer en el ordenador perfectamente sin ningún tipo de problema. Puedes recortar y te va a quedar exactamente igual. Pero a mí, personalmente, para poder componer la fotografía, me es mucho más sencillo. Desde que lo tengo programado, la fotografía me queda muchísimo mejor encuadrada que después encuadrarla en el ordenador. Pero ya os digo, esto es muy personal. Bueno, de hecho, todos los botones que os he explicado en la cámara y cómo lo tengo yo configurado es una configuración personal. Yo entiendo que habrá gente que diga, oye, yo es que a 800 no, yo a 640 jamás, a uno partido 640 jamás me sale la fotografía movida. Pues bueno, pues lo coge y lo ponen. Yo lo que quiero es que tengáis una base de cómo puedes configurar una cámara para poder realizar una serie de fotografías y que no llegues a casa, que la fotografía esté movida, que la fotografía tenga un ISO altísimo y que te desespere, porque muchas veces empezar a hacer este tipo de fotografía
te lleva a eso, a una desesperación porque no sabes bien cómo sacarle el máximo provecho a tu cámara y cómo configurarla. Así que esta era la idea, que la cojáis, que la pongáis, la probéis y una vez que ya la habéis probado, pues cojáis y lo variéis a vuestro gusto o a vuestra forma de hacer fotografía. Así que no os perdáis el próximo episodio porque ahí lo que vamos a hacer ya son fotografías creativas. Ya vamos a dejar de ver qué tengo que poner en la cámara para hacer las fotos y os voy a explicar cómo hacer las fotografías para poder sacar una fotografía tipo profesional y que os queden súper bonitas. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.